Ellos son, para los que no conocen, ellos están pastoreando la iglesia aquí en Pérez, ¿sí? Así que, ¿ya hace cuánto? No, 11 años. ¡Wow! Un montón. Una banda. Claro, los 15 ya. Claro, falta poquito para los 15. Así que es una bendición. Bueno, ellos van a estar también compartiéndonos un poco esto, así que le damos la bienvenida. Gracias por venir. ¿Sí? ¿Podemos orar? Vamos por ellos, extendemos nuestras manos hacia ellos, los bendecimos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los pastores Hugo y Rosa. Gracias, Señor, por su vida, por su familia, por las chicas a quien nosotros bendecimos. Y Padre, en esta hora nosotros sabemos que tu palabra viene sobre nosotros, que tu palabra nos santifique y que tu Espíritu Santo a través de los chicos sea el canal de bendición para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, noches a todos. Cada vez que venimos tenemos que decir lo mismo, muchas caras nuevas para nosotros. 11 años es mucho tiempo. Quería ver, levante la mano el que nos conoció siendo miembros de Cristo Vive. ¿Ven? Epa, un par de manos hay. Por eso nosotros, le decía a Hugo, son muchas las caras nuevas que están en Cristo Vive, no nos conocen, y está bien que no nos conozcan, porque la vida va transcurriendo, va pasando, y está bueno que gente conozca al Señor y que vaya uno descubriendo su ministerio y vaya estando en el lugar que debe estar. Y entonces le digo, vamos a hablar de nuestra vida, de nuestro ministerio, de lo que hemos hecho, porque muchos no nos conocen. Hemos venido más de una vez a visitarlos en alguna actividad y por ahí me he encontrado en la puerta dándome la bienvenida. Hola, ¿cómo le va? Bienvenida. Y yo le digo, uy, pues ya hace un montón que yo vengo, pero no me conocen. Y está bien que no lo hagan. Así que decidimos contarles nuestro ministerio, nuestra vida, quiénes somos, pero no quiénes somos por lo que somos, sino quiénes somos por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, en el lugar donde estamos hoy y por qué, que eso es lo que le damos valor. Así que bueno, perdón, yo soy Rosa, tengo 58 años, mi esposo Hugo, no le voy a decir la edad de él porque él es más chico, así que háganse la idea. Y tenemos dos hijas hermosas. Zoe, que va a cumplir 21 años ya, y el año que viene se recibe, va a ser la primera universitaria de la familia. Así que, chochísimos, esperando hacer un fiestón ese día, así como hicimos el fiestón con el primero que terminó la secundaria, recuerdo. Zoe nació acá, fue presentada acá en la iglesia, no nació acá porque no es un hospital, pero bueno, como miembro de acá de Cristo Vive. Y Xiomara terminó 5º año, este año. Así que también estamos con todo lo que es el egreso de secundario y otra etapa de la vida, ¿sí? Ya se quieren ir, se quieren rajar de mi casa, quieren ser independientes, les estamos buscando laburo, no quieren trabajar, pero bueno, es la vida, ¿no? Es así. Pero lo más lindo, sí, lo más lindo de quieren ser misioneras, lo más lindo de ambas es que están en el camino del Señor, que lo sirven, que tienen a Cristo ahí fuerte, están enamoradas de Dios y se les nota. Y eso para nosotros es todo. Es más que un título universitario, es más que termine el secundario, es más que un montón de cosas. Y no están acá porque están acompañando a una de sus alumnas en la escuela dominical que hoy le dan la medallita por haber estado todo el año en patín. Entonces la mamá les compró la entrada para que la vean y le digo, bueno, chicas, no se preocupen, va a haber otra oportunidad, vamos a ver cómo predicamos hoy y nos vuelven a invitar, va a haber otra oportunidad para que vengan a visitarnos. Así que bueno, ahora sí, presentados, va a seguir Hugo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a los hermanos que conocemos desde hace mucho, no pude saludar todavía.
Bueno, vamos a ir turnándonos así en la prédica, contando una parte cada uno. Sí, lo que Rosa decía es, nosotros queremos quizás hacer un recorrido de lo que fue nuestro llamado y cómo Dios lo fue tratando en nuestras vidas. Y también, muchos también no nos conocen, y algunos nos conocen y por ahí no saben qué hacemos en Pérez, o cómo llegamos hasta ahí. Queríamos hacer una pequeña introducción a cómo llegamos a ser hoy en día los pastores de la iglesia de Pérez. La primera iglesia bautista de Pérez, nombre de antes. Ahora, Primera y única bautista. sí, bueno. Y fue la primera iglesia evangélica de Pérez. Ya tiene más de 60 años. Y ahora el nombre de la iglesia es Familia de Fe. Familia de Fe. Bien. Resulta que en el año 2015. Bueno, nosotros después vamos a ver eso. Estuvimos en La Rioja haciendo un trabajo misionero. Volvimos en el año 2014, diciembre de 2014, o sea que hace 11 años ahora, justo en diciembre. Volvimos de La Rioja y en ese tiempo había ¿cómo llamarlo? Un acuerdo de cooperación entre Cristo Vive y la Iglesia Bautista de Pérez. En ese acuerdo, digamos, la Iglesia de Cristo Vive colaboraba con la Iglesia de Pérez que estaba sin pastor. Entonces los hermanos de la Iglesia de Pérez le habían pedido a Cristo Vive que alguien pudiera ir a predicar y también iban músicos a tocar a la reunión. Eso se hizo un tiempo antes de que nosotros llegáramos. Y entonces, y acá hermanos de acá han ido a predicar, ¿no? Está Moni, que es de las que más ha ido. Y bueno, cuando nosotros llegamos, ahí Coco nos propone seguir ese trabajo, ir a Pérez a continuar con ese trabajo. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar en la iglesia de Pérez, le propusimos a los hermanos dejar de hacer un trabajo, digamos, de ir solamente los domingos o si hacía falta ministrar a alguien o algo en la semana, que también se hacía, sino hacer un trabajo ya directamente en la iglesia, digamos, como encargados nosotros de la iglesia. Y a los hermanos les gustó, les pareció bien, entonces ahí comenzamos y estuvimos un año, digamos, a prueba, hasta que al fin del otro año ya los hermanos nos propusieron ser los pastores de la iglesia. Y al año siguiente, medio del otro año, ya se nos hizo la ordenación pastoral, fue 2016. Bien. Y bueno, y desde ese tiempo estamos como pastores de la iglesia y siempre manteniendo nuestra relación con Cristo Vive, ¿no? Y bueno, solamente que por ahí no es tan fácil mantener una relación a distancia, ¿no? Pero seguimos estando, digamos. Son como los amores a distancia, nos seguimos queriendo, pero cada uno está en su lugar. Sí, quizás yo pensaba como la familia, ¿no? O sea, que a veces por ahí no nos podemos ver tan seguido, pero seguimos siendo familia. Bien, hasta ahí es esa parte, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos un llamado, nuestro llamado como individualmente, fue un llamado que tuvimos desde siempre, antes de conocernos, ¿sí? Fuimos llamados por separado, uno a las misiones, el otro al pastorado, o los dos a las misiones y al pastorado, no sabíamos si era misiones, si era el pastorado, y ahí estábamos. Y los dos nos conocimos en un viaje misionero, que se hizo al Paraguay. Y en ese viaje misionero nos conocimos por primera vez, nos vimos por primera vez. Habíamos tenido varios lugares en común, pero jamás nos habíamos visto. Y allí nos vimos y nos pusimos de novio. Así. Yo no le aconsejo esto a ningún joven. A nosotros nos salió bien. Pero siempre les decimos a los chicos, esto no es para que lo copien. Nosotros nos pusimos de novio y al año y medio nos casamos, ¿sí? Y los dos teníamos ese llamado. En este tiempo que estuvimos de novio, que después nos casamos, nos preparamos, hicimos todos los cursos que ustedes se imaginan, todas las clínicas espirituales que ustedes se imaginan, sanidad interior, curso de liberación,
no sé, curso de magisterio, no sé de qué, todo, preparación. Vinieron las chicas, empezamos a levantar la casa, seguimos trabajando en la iglesia. Y en un momento de la vida nos encontramos, después de 14 años, los dos, yo estaba acá trabajando en la iglesia como encargada del Ministerio de Niños, junto con Marisa Gil. Las dos estábamos a cargo, las dos comenzamos el Ministerio de Niños acá en la iglesia. Hicimos el primer campamento de niños, el segundo campamento de niños, hicimos el primer congreso de niños y estábamos chocha trabajando. Él trabajaba, él no venía a la iglesia casi porque tenía 3 trabajos en aquella época. 3, y no podíamos mantener la familia. Y él no podía venir los domingos. Entonces, en ese tiempo, Rosita y Isaac, su esposo, habían vuelto del EMPI. Entonces ellos estaban trabajando en células Sí, hay que aclarar que el EMPI. Sí, después lo digo. En Pueblo Ester. En Pueblo Ester, una célula en Pueblo Ester. Y Hugo, como no podía venir los domingos, iba a llevar a Rosita e Isaac a la célula de Pueblo Ester y de paso como que se congregaba. ¿Sí? Y estábamos así, después de 14 años, con el llamado, ya nos habíamos olvidado del llamado. En realidad no nos habíamos olvidado del llamado. Estábamos tristes, no nos habíamos dado cuenta. Estábamos apagados, porque nuestra vida no era lo que habíamos sentido al principio. El llamado que habíamos tenido en un comienzo, por el cual fue lo que nos juntó, lo que nos unió, lo que nos llevó adelante, en ese tiempo estaba como, no me acuerdo a qué me llamó Dios. Eso era lo que nosotros sentíamos en ese momento. Y en aquel momento, la iglesia hizo un congreso misionero e invitó a Marcelo Abel, que era el encargado del EMPI. El EMPI es la Escuela de Misiones y Plantación de Iglesias que está en Córdoba, que habían ido Isaac y Rosita, y habían estado los 2 años ahí estudiando. Y él vino a hacer el congreso. Y Marisa y yo aprovechamos y dijimos, los niños también tienen que tener su tiempo con Dios. Y vamos a hacer un congreso paralelo. Entonces hicimos un congreso de niños paralelo. ¿Para qué? Para que los niños también tengan ese tiempo con el Señor. Y yo me escapaba del congreso, como yo estaba encargada, me escapaba y escuchaba a Marcelo, porque lo mío eran las misiones. Y yo quería escuchar a Marcelo. Entonces yo venía, me escapaba y escuchaba a Marcelo. Y el domingo a la mañana, que fue la última reunión, la última asamblea, Marcelo hace un llamado. Y en ese llamado, ay Dios, el corazón me empezó a latir como el primer día que el Señor me había llamado. Como hacía, no sé, 15 años atrás que Dios me había llamado. Y yo pasé. Y Marcelo llama, que tiene llamado misionero, y yo pasé. Vamos, adelante, paso. Cuando él ora por mí, me dice, ¿vos tenés llamado misionero? Sí. ¿Qué estás haciendo acá? Y bueno, le cuento. ¿Y tu esposo dónde está? Y estaba trabajando mi esposo. Era domingo, él trabajaba siempre, mañana, tarde, noche, el tipo se la pasaba laburando. Y le digo, ¿está trabajando? ¿Y no va a venir a la reunión? No, no llega, le digo. No, que venga esta noche. Que venga esta noche que yo quiero hablar con él. Entonces yo lo llamo por teléfono. Digo, dice Marcelo que vengas. No llego. Tomate un taxi. Yo le pregunté, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste para que quiera que venga? Y yo le dije, no le dije nada, no le conté nada de nuestras cosas, le dije. Yo le dije que tenía llamado misionero y me dijo, quiero hablar con vos. ¿Y cómo hago? Tomate un taxi. ¿Y cómo lo pago? Era un problema. Venite igual como pueda, tomate un taxi y vení. Y esa noche ya terminaba la reunión, no había casi nadie, y cae Hugo. Yo esperando que yo abra la puerta para que llegue Hugo, y llega. Y ahí fue cuando Marcelo ora por nosotros. En ese rincón. Sí, en ese rincón, que estaba transformado. Y Marcelo nos dice, ya están preparados, chicos. Tienen que irse a las misiones. Se tienen que ir a preparar. Tengo 2 lugares para ustedes en Córdoba. ¡Ay, qué bueno! Arrancamos la semana que viene. Y aparte había sido el sueño nuestro siempre. Claro. Pero era inalcanzable. La semana que viene en Córdoba.
Aparte, él se pensaba que nosotros no sabíamos cuánto salía. Yo miramos, ¿viste? Diciendo, le vamos a becar a uno, dijo. Yo digo, por más que me beque a toda la familia, ¿qué hacemos? Me dijo, yo los espero para que ustedes me contesten. ¿Hasta cuándo nos dio? ¿Hasta el martes? No, el otro día. Sí, el otro día. Era domingo de la noche. Ustedes mañana me contestan. Y se fue. Y nos encontramos al hermano Fito, que venía de Buenos Aires, que también estaba en el seminario, estábamos todos ahí medio como... Y entonces Fito nos dijo, digo, ¿qué le dijo Marcelo? Esto y esto. Y dijo Fito, ¿y ustedes qué van a hacer? Y no sé, ¿qué podemos hacer, Fito? Y para mí tienen que responder que sí. Yo lo escuchaba y digo, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Cómo que sí? ¿Qué hacemos con los 3 trabajos de él? ¿Qué hacemos con las nenas? ¿Con la escuela? ¿Con la casa? ¿Ustedes saben lo que nos costó meter ladrillo sobre ladrillo y dejarla a la casa? Aparte los ladrillos los había puesto él. O sea, era muy difícil. Era una decisión muy difícil. Esa noche no dormimos. No dormimos, imagínense, los ojos mirando el techo, y no estaba terminado, estaba sin revocar el techo. ¿Y por qué les digo este detalle? Porque nosotros decíamos, tenemos que terminar la casa, tenemos que criar las nenas. ¿A dónde quiere que vayamos este hombre? Pero no era el hombre, era Dios. Entonces Hugo me dijo esa noche algo que fue lo que a mí me marcó. Y si le decimos que no a Marcelo, ¿qué le decimos a Dios? Porque ¿quién nos llamó? ¿Marcelo o Dios? Entonces le dije, bueno, entonces ya está. Vamos a Córdoba. Ese mismo día, ese lunes, claro, el lunes él renunció a los 3 trabajos. Yo saqué la nena de la escuela, hice todo y el miércoles le avisamos a Coco que nos íbamos. Y Coco nos vino, ustedes están locos. Ya hicieron todo. ¿Y de qué van a vivir? No, ni idea, eso ni lo pensamos. ¿Qué sé yo? Allá alguien nos dará de comer. No sé. Abel dijo que era por fe. Pregúntenle a su familia si alguno los va a poder ayudar. Mi familia estaba bien, no les cuento lo que es mi familia. Todos hermosos, pero tenían unos líos económicos, chicos, que yo los llamé y todos oraban por mí, pero plata nada. Dios los va a bendecir, Dios los va a bendecir, nos decían. Es lo que había. Pero el día jueves nos llama Coco y nos dice, chicos, estuvimos hablando con la iglesia, vemos cómo ustedes son, cómo es el llamado, lo que han respondido, lo que han hecho, nosotros los vamos a sostener. Así que por lo menos pude dormir esa noche. Pudimos dormir esa noche y nos fuimos al EMPI el día lunes y ya llegamos para la primera clase del EMPI con una nena de 5 años que dejó el jardincito de 4, con una nena de 1 año y 5 meses, sin saber a dónde íbamos a dormir. El esposo de Marisa Gil nos llevó con la chata, así que pudimos llevar la computadora, la bicicleta de la nena, porque queríamos llevar la bicicleta, la piba había aprendido a andar en bicicleta, se la habían regalado, ¿qué íbamos a dejar de la bicicleta? Esa era nuestra preocupación, mire usted. Y el Señor nos permitió llevar la bicicleta, llevar la compu donde estaban todas las películas de la chica. Toda nuestra mentalidad era, ¿qué hacemos con la nena? No la podemos sacar de todo, porque los hijos son responsabilidad nuestra. Dios pone a los hijos bajo nuestra responsabilidad. Vos no podés moverte sin pensar en ellos, porque Dios los puso para que vos los cuides. Entonces, vos pensás en el ministerio, pero tus hijos son lo importante. Entonces nosotros pensábamos en lo que Dios nos daba, pero en las nenas. Y el Señor cubrió todo. Así que llegamos allá y tuvimos un
fue un tiempo hermoso. Hasta ahí lo mío. Y tenemos la tesorera de testigo. ¿Dónde está? Está contando. A la administradora Marinés. Que la verdad que, bueno. No quiero estirarme, pero. No te estires porque si no. Pensando en cómo fue nuestro llamado, esos 14 años que estuvimos ahí como en pausa. Yo tenía un texto, texto vamos a leer de la Biblia, pero un caso que en parte se asemeja, o podemos sacar algún parecido, y también para que les pueda servir a ustedes. Es el caso de los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Voy a leer acá, son 6 versículos. En Lucas capítulo 1, versículos 5 al 13, 8 versículos, 9. Dice así: cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, Elizabeth, también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y hay 2 temas que me gustaría resaltar. Primero, que el ángel le dice a Zacarías: Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y uno diría: ¡qué buena noticia! Y fue una buena noticia. Pero los que hemos leído la historia, sabemos lo que pasó, ¿no? Que Zacarías no le creyó al ángel. Y como diciendo, parecido a la historia de Isaac y, perdón, ¿no? De Isaac y de Abraham y Sara, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Sara se rió? Y acá, Zacarías, ¿por qué se pone así Zacarías? ¿Por qué no le cree? Y es por el primer punto, que es, en el versículo 7 dice: no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Muy ancianos. Entonces, que venga un ángel y le diga: tu esposa, que es muy anciana, va a tener un hijo, uno, ¿qué pensaría? Que se está burlando, me estás cargando. ¿Cómo va a tener un hijo si ya es muy anciana? ¿Cómo va a cumplir ahora Dios esa oración? Y además, parece también una burla cuando Dios le dice, cuando el ángel le dice: Dios ha oído tu oración. ¿Cuándo la hizo? Claro. Cuando podía tener hijos. Claro, y ya eran muy ancianos. O sea, pasaron más de 14 años en esta respuesta del Señor. No sé cuántos, pero ¿cuándo habrán hecho la oración ellos? Y al poco tiempo que se dieron cuenta que Elizabeth no podía quedar embarazada, o sea, de jovencita, porque en esa época se casaban jóvenes y ponele, habrán pasado, ¿qué? 4 o 5 años que ya no podía quedar embarazada, no sé, digo yo, y ahí empezaron a orar, y ellos oraron. O sea que habrá tenido 20, como mucho 30 años. Y ahora ya era muy anciana, o sea, pasaron como 40. Y llegó mínimo. Un momento que habrá dicho: Sara, no ores más. Porque en algún momento habrán dejado de orar. Claro, ya no pudo ser más madre, entonces no oremos más. Y de repente Dios se presenta a través del ángel y le dice: Dios escuchó tu oración. Se acordó qué tarde lento, de Dios. qué lento Dios, qué lento Sí. me parece, ¿no?
¿Y cuántas veces parece lento Dios? ¿O cuántas veces parece que no nos escucha? O cuántas oraciones quedan en la historia y cuando aparece lo que tanto habíamos orado, ¿qué pasó? Es una sensación rara encontrar unas respuestas a una oración que yo casi ya ni me acuerdo, ¿no? Eso fue más o menos lo que nos pasó a nosotros. No es igual el caso, ¿no? Pero otra cosa que sí quería para que nosotros tengamos en cuenta es la actitud o el carácter quizás de Zacarías y de Elizabeth. Dice que eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Que quizás cualquiera que haya hecho una oración y pasaron 40 años y Dios no te escucha, a lo mejor no sé si seguís sirviendo a Dios con tanta fidelidad. Si a pesar de que no contestó tu oración, seguís trabajando, seguís creyéndole. Y lo que me gustó también es que Dios le responde la oración o se presenta a ellos en el día a día, en un día común. Quizás no era tan común, porque era justo cuando le tocó llegar al lugar santísimo. Pero era su trabajo. Pero era en su oficio, digamos. Él me hace acordar también a Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan que Moisés pastoreando las ovejas y de repente Dios? Y Dios se manifiesta muchas veces así en nuestras vidas. Yo diría que generalmente. María. En el día a día tuyo, María, nos estamos adelantando. Yo soy muy ansiosa. En el día, sí. En el día a día, en lo que haces todos los días, ahí Dios te habla. Bien, ahora continuamos con los llamados. Vamos con María. No todos los llamados son iguales. No todos son iguales. Algunos habremos sido llamados en una oración, pasamos al frente y alguien nos oró y nos dijo, tenés llamado, no sé, al África. ¿Cómo te pasó a vos? Ay, Dios, cuando me dijo él que tenía llamado al África, casi lo dejo. No, no, señor. Después recalculamos. El llamado al pastorado, el llamado, no sé, a los niños, no sé qué llamado tenés, a recibir gente en la puerta, a la cocina, no sé qué llamado tenés. Pero a veces te puede llamar a través de una oración, a través de unas ganas de hacer algo. En la Biblia tenemos un montón de casos. Tenemos el caso de María, que el ángel le pegó el susto de su vida, apareciéndosele, ¿no? Y diciéndole lo más loco que se le puede decir a alguien, estás embarazada y nunca tuviste relaciones con nadie, y hay que creerle a un ángel que te dice eso, ¿no? Tenemos un llamado como el de Moisés, que se le aparece una llama y le dice, no pises acá porque este lugar es santo, y era Dios mismo que le está diciendo a dónde tenía que ir. Y Moisés le dice, pero yo no puedo, y le puso todas las excusas, que era tartamudo y que no sé cuántas cosas más, y Dios igual lo llama. ¿Qué otro llamado hay? Bueno, hablamos del de Moisés, el de Gedeón, por ejemplo. El de Gedeón. El de, bueno, de David, habíamos notado. Sí. David, Samuel. El de Samuel, ¿se acuerdan el niñito que lo llama una voz audible? Y era chiquitito. Y lo llama a Dios ¿a qué? También a servirlo. Bueno, un típico de las misiones es Jonás. Bueno, Jonás también, Dios lo llama a predicarle, a que vaya a un lugar, y él ¿qué hace? No quiere. ¿Y Dios qué hace? Lo obliga. Todos los discípulos. Los discípulos, a ver, denme algún ejemplo de los discípulos, a ver, vamos, participen. Mateo, ¿quién era Mateo? Un recaudador de impuestos. Imagínense Mateo recaudando impuestos, trabajando para el enemigo, viene Jesús y ¿qué le dice? Sígueme. ¿Y qué otro? A ver, recuerden. Pedro, muy bien, a Pedro. ¿Qué era Pedro? Pescador, tenía su propio barquito. Muy bien, ¿y? Vení, Pedro, deja todo. Con lo que me costó comprar el barco. Deja todo, te voy a convertir en pescador de hombres. ¿Qué otro? A ver.
Pablo. Bueno, Pablo no era uno de los discípulos, pero te lo vamos a aceptar porque era el número 13. ¿Quién me habló? A ver. Bien, Pablo. Aparte tiene un llamado maravilloso, ¿sí? Lo encuentra. ¿Pablo quién era? Un asesino, chicos, era Pablo. Un asesino. Mataba a cristianos, ¿sí? Entonces, llamémoslos como lo que era. ¿Y qué hizo Dios? Se le para como una luz y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo se arrepiente y se convierte en un seguidor. ¿Está? Cada uno tiene un llamado distinto. Después también yo pensaba en todos los cristianos que han sido llamados a lo largo de la historia. Sí, yo no Porque me... esos, digamos, estos los conocemos y son como bien notorios, ¿no? Pero ¿cuántas personas conocés vos que han sido llamadas por Dios? De distintas maneras. De infinitas. De infinitas maneras. Hay un montón de llamados, distintas formas de ser llamados para Dios. Pero... ¿Eso me toca a mí? Sí. No, habíamos hablado de que una de las cosas que por lo menos me pasó a mí y le pasa a muchos cuando reciben el llamado de Dios, a ver, quizás hablamos demasiado del llamado como, y a veces no es tan claro el llamado, a veces vos decís, no sé si Dios me está llamando. ¿Y a qué me está llamando? Ese es otro tema, ¿no? Pero una de las primeras cosas que nos sucede es no sentirnos dignos del llamado. Es casi, te diría que la norma, ¿no? Cuando entendés que Dios está pidiéndote que le sirvas, que entres en su llamado, en su obra, y vos pensás que vos no, porque te mirás y decís, yo no puedo, no sirvo para esto, no soy útil, no estoy capacitado, y un montón de cosas, como le pasaba a Moisés que dijimos hoy. Y dijimos algo con Rosa que era, nos acordamos de aquel versículo que dice que de lo vil del mundo eligió Dios para avergonzar al mundo, ¿no? Y lo vil del mundo somos nosotros, ¿no? Y voy a leer ese pasaje que son unos versículos de 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. De lo vil del mundo, de aquello que no tenía valor, de ese lugar, Dios me rescató, Dios me sacó. Levante la mano el que se cree que es lo vil del mundo. Bájela porque usted no es vil. Nosotros tenemos a Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos a Cristo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, eso que no tenía valor, tiene valor. Comienza a tener valor. Nosotros éramos lo vil del mundo y realmente éramos lo vil del mundo. No teníamos ningún valor, no servíamos para nada, ni aún sabiendo, ni aún teniendo un título, ni aún teniendo dinero, ni aún siendo un pobre orgulloso, no teníamos ningún valor. Nada de lo que hacíamos valía. Cuando viene Cristo a nosotros, eso vil que Él elige para avergonzar al mundo, comienza a tener valor. Pero ¿qué pasa?
Hay una frase que a mí me gusta mucho, me gusta por la claridad que tiene, que dice que el diablo cuando no te puede retener, ¿qué hace? Te empuja. Te empuja a creer cosas que no debes creer. Entonces, esto que dice la palabra es verdad. De lo vil del mundo, Dios rescató, trajo para avergonzar al mundo. Porque hoy eso vil tiene valor, pero nosotros seguimos viviendo como si fuéramos lo vil del mundo. No, yo no puedo. No, yo no voy a alcanzar. No, yo no. ¿Cómo yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Para qué te llamó Dios? Para lo que te llamó Dios, ¿vos podés? Porque para eso te eligió. El problema es, ¿para qué te llamó Dios? Porque si, por ejemplo, te llamó a predicar, bueno, está bien, a lo mejor tenés que prepararte un poquito más, estudiar, saber hablar un poco para presentarte, para predicar a otros. Hablo de este tipo de predicaciones, porque si vamos a presentar a Cristo, lo vamos a presentar siempre, con nuestra propia vida. Pero después hay 1.000.000 de llamados. ¿Llamados por qué? ¿Qué es el llamado? ¿Qué entienden ustedes por llamado? Cuando Dios te rescata y te limpia y ve un valor en vos, el cambio comenzó. Entonces comenzaste vos a cambiar. Tu mente empezó a cambiar. Tus pensamientos empezaron a cambiar. Tus actitudes comenzaron a cambiar. En realidad Dios te llamó a eso. Dios te llamó al cambio, a la transformación, a que comiences a ver en vos el valor que te da Cristo. No es para que te sientas orgulloso, porque yo estoy orgullosa de que Cristo viva en mí, porque es por lo único que tengo valor. Entonces, Él empieza a hacer en mí una obra. Y yo comienzo a cambiar. Y me la creo. Porque si yo no creo que Cristo transforma esto que soy yo, entonces ¿para qué lo sigo? Si yo no le creo que Él puede sanar las heridas, si yo no le creo que Él puede cambiar mi vida, si yo no le creo que puede cambiar mi pasado, mis pensamientos, aquello a lo que yo no llego, si Él no me va a ayudar, ¿yo para qué lo sigo? Yo sigo a Dios, el Todopoderoso, al que le cantábamos hoy, le cantábamos al Todopoderoso, pero no puede cambiar mi vida, no puede transformarme, no puede hacerme una persona digna. Yo ya soy digna, Cristo con su sangre me bañó y ahí comenzó mi dignidad. Pero yo no me la creo y como no me la creo, no crezco. Porque no puedo hacer lo que Dios me dice que haga si yo no creo que lo puedo hacer. Esto es Dios y yo. ¿Comprenden? Porque este es el llamado del que estamos hablando. Dios te llama a vos. ¿A qué me llama? ¿A las misiones? ¿A predicar? ¿A ser maestra? ¿Qué sé yo? Todavía hasta el día de hoy, y yo discutimos a qué fuimos llamados. Yo sé que soy llamada a servir a Dios y a donde Él me ponga. ¿Sí? A donde Él me ponga. Tenemos una horita misionera, chiquitita. Es una horita de niños, una hora feliz, que tiene ya 7 años. Tenemos 20 niños fijos. Hace 7 años que estamos trabajando con ellos. Yo como la pastora de la iglesia, miren el título que tengo, la pastora, me voy todos los sábados a las 4 de la tarde a servirle la leche a estos pibes. Hermoso. Es lo más lindo que puedo hacer. El amor que me tienen estos pibes. Yo le agradezco a Dios que cuando tenía 14 años y me fui llamada con los niños, le pedí que nunca me llenara de piojos. Tengo rulos. Y yo decía, Señor, si me lleva a llenar de piojos me muero. Digo, yo voy a ir, porque yo no quería ir con la cabeza tapada. Mis maestras nos atendían con la cabeza tapada porque tenían miedo de contagiarse de piojo. Y a mí me hacían sentir tan mal. Entonces cuando yo crecí le dije al Señor, yo no voy a ir voy a ir con mis rulos al viento, con mis niños y no me van a contagiar. Nunca me contagié de piojos. Y bueno, y voy con estos pibes, que muchos son re piojosos, chicos, se los digo de verdad. Son buenos, pero re piojosos.
y están ahí, y después de 11 años, después de 7 años, perdón, recién ahora tenemos un trabajo lindo con los papás. ¿Saben cuál es el trabajo lindo de los papás? Me los deja para que en autos los llevemos a cualquier lado, los llevamos al Museo del Deporte, ayer fuimos a la Isla de los Inventos, el otro día los llevamos a la Granja de la Infancia. Yo pongo un lugar, aviso el día y los padres me caen con todos los chicos y las autorizaciones. Me lo suben a cualquier auto los padres. Ese es mi llamado ahí. ¿Qué hacemos? Le damos la leche y le predicamos. Y ahora vamos a tocar, a cantar todos juntos el 22 en la plaza. Vamos a tener la reunión ahí y ellos van a tocar unos instrumentos que les compramos. Porque los papás van a ir a escucharlos. Yo soy la pastora. ¿Pero de qué me sirve el título en ese lugar? De nada. ¿Saben quién soy ahí? La persona que los ama y que les da la leche. Es lo único. Porque acá lo que sirve es tu servicio. ¿A qué fuiste llamado? ¿Qué es lo que vas a hacer para Dios? ¿Qué es lo que te dice Dios que hagas? Ese es tu llamado. Es más fuerte que el ministerio. El ministerio, no me adelanté, es la consecuencia. La consecuencia de ese llamado. No te apures por el ministerio. Apúrate por ser fiel y obediente. Escuchen esto. A Elizabeth y a Zacarías los encontró sirviendo a Dios. A María la encontró haciendo lo correcto. A David lo encontró cuidando las ovejas. A Moisés lo encontró habiendo obedecido, estando en el lugar donde tenía que estar. Dios te tiene que encontrar sirviendo, pero no sirviendo por servir, sirviendo de corazón, haciendo lo que vos sentís que tenés que hacer, siendo obediente, dejar que te transforme, cambiar tu vida, buscar que Cristo se sonría cuando te mire. ¿Viste cuando vos trabajás para alguien y querés agradarle? ¿Sabés para quién estás trabajando vos? Para Dios. Qué lindo si vos haces algo y Dios te sonríe. Qué lindo es buscar la sonrisa de Dios. ¿Me entendés? No sé qué haces, no sé qué tenés para hacer. No sé, doblar ropa acá, venir temprano, traer a alguien vecino tuyo, no sé, acompañar a un anciano en tu familia, no sé, ser pastor, ser predicadora, ir a visitar a los enfermos en el hospital. La verdad que no tengo idea cuál es tu llamado. Cantar acá, cantar en la calle, cantar, no sé. Llevar a un nene de la escuela que no puede llevarlo la madre y lo llevás vos. ¿Vos entendés lo que es eso? ¿Saben lo que es eso? Vivir con Cristo. Eso es vivir con Cristo, responder al llamado. Una vez que vos respondiste al llamado, que sos fiel, que estás laburando, que estás activo, aparece el ministerio. Aparece el ministerio. Solo, como nos apareció a Hugo y a mí después de 14 años. Cuando ya no lo esperábamos. Como le apareció a Ana, como le apareció a Elizabeth y a Zacarías, cuando ya no lo esperaban. Pero ¿sabes otra cosa? Aparece. Si vos te mantenés fiel a tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? Ser obediente a Cristo. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. ¿Cómo podés empezar? Porque yo le hago las preguntas que me hacen a mí todos. Yo predico, nosotros en nuestra iglesia predicamos y los hermanos preguntan, tienen esa costumbre. Y cada vez que predicamos nos preguntan estas cosas. Yo digo algo y ellos me preguntan. Entonces yo me estoy contestando sola. ¿Cómo empiezo, pastora? Yo no puedo decirte cómo. Sí puedo decirte que cuando vos empezás a buscar a Dios, comenzás a tener respuestas. Y empiezan a aparecer problemas. ¿Sí? Te empiezan a molestar cosas. Porque vos hacías cosas todos los días y ya te empiezan a molestar. Así, decías cosas y ya no las querés decir. Cuando buscas a Dios, cuando le decís a Dios, Señor, quiero hacerlo bien. ¿Entendés lo que te digo? Y cuando molestan, ya no tienen que estar. Y ahí es cuando buscas. Orá, ayuná, habla con tu pastor, habla con tu líder.
Decirle, tengo esto acá, me molesta esto, necesito cambiar. Me pasa esto. No te guardes nada. No te guardes nada. El diablo es, pero perfecto en esconder cosas. No te las guardes, hablala. Uno no te responde, pregúntale al otro. Ese no te responde, busca en otro. No te guardes, busca. Empezá a buscar de Dios y a sentirte bien con lo que haces. Para que el ministerio, ¿qué es el ministerio? Es como decir aquello en lo que mi profesión sería. Eso sería mi profesión dentro de la iglesia. ¿Está? Pero tu vida no es el ministerio, tu vida es el llamado. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia? Y ahí vas a empezar a buscar a Dios. Te digo esto, te decimos esto, porque si vos empezás por el ministerio te va a cansar. Y no vas a querer hacerlo más. Entonces tenés que empezar por el llamado. Porque cuando vos empezás con el llamado, empezás despacio, sanando, cambiando, buscando. Y una vez que estás adentro, todo es más fácil. Todo es más fácil. ¿Te dejé algo? Solamente quería recordar cómo Dios me llamó a mí. No voy a contar toda la historia, pero una de las primeras veces, me acuerdo que habíamos ido a ver a una misionera que había estado en África, en una situación en un campamento de refugiados. Y había miles de personas refugiadas, y había unos galpones llenos de comida, y la gente no tenía para comer. Y una de las cosas que decía ella era que uno de los trabajos que hacían ellos era repartirle comida a la gente, y era un tarrito de arroz a cada uno. Y decía que solamente lo podían hacer ellos, porque la gente del lugar no aceptaba que otro de su misma condición le diera. Entonces, sí o sí, tenía que estar ellos repartiendo, no podía repartir otro, y la comida estaba ahí. Y a mí yo no sé qué les pasaría a ustedes si lo ven, pero yo sentí una cosa dentro que era más fuerte que yo, y yo decía, Señor, yo quiero ser ese que vaya a repartir. Y no terminé yendo ahí. No sé, No terminó, gracias a Dios, no no fue a terminé la yendo África. ahí. Todavía. Sí, todavía tiene esperanza todavía. Todavía todavía hay tiempo. No, él tiene esperanza, yo no. Y así, y en esa época me acuerdo que en la iglesia había un movimiento misionero, teníamos un grupo de misiones y se organizaban así congresos, y siempre entonces venía algún misionero invitado o un predicador, y siempre lo típico en estos casos es hacer un llamado a los hermanos que quieran colaborar, que quieran servir en las misiones o al servicio de Dios. Y yo me acuerdo que yo siempre me paraba. Cuando hacían llamado yo ni sabía, y me pasaba esto, ¿no? De sentirme indigno, pero no me importaba en el momento, porque yo en el momento sentía que Dios me lo estaba diciendo a mí. No me importaba lo que le decía al otro. Pablo dijo, pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. O sea, es Dios. O sea, si vos entendés que Dios te llama, no te hagas problema. Y una de las primeras cosas que también te pasan es que vos querés saber el final. Y Dios no te muestra nada. Dios te muestra el próximo paso. Y a veces tenés que esperar un montón de años. Dios quiera que no sea así. Pero no sé qué pasará en tu corazón. El llamado puede ser, como decía Rosa, ¿no?
a muchas cosas, a lo que Dios tiene y siempre tiene que ver con los dones y los talentos que vos tenés, que por algo los tenés. Y les aviso una cosa, todos los tenemos. Tienen dones y talentos. Todos los tenemos. Es decir, que si todos los tenemos, por algo será. ¿Será que todos somos llamados? Yo diría que sí. Pero bueno, ahora los voy a invitar a que se pongan de pie aquellos que entiendan o que sientan que Dios los llama. Y vamos a hacer una oración. Así que si vos sentís que Dios te llama, no sé a dónde, yo no sé a dónde te está llamando, pero si vos entendés que te llama, ponete de pie y vamos a orar. Este es un llamado a la reconciliación con tu llamado, a decirle a Dios, Señor, yo quiero servirte, quiero encontrarte, quiero empezar a caminar. La vida cristiana es un proceso. Yo arranco el día que recibí a Cristo. A veces tengo pequeños parates y necesito reconciliarme con mi llamado cada tanto. Por eso no tiene nada de malo que te pares para reconciliarte con tu llamado. Aquello que vos sabés que tenías que hacer y que de alguna manera lo paraste. En algún momento de tu vida lo paraste. Listo. Yo hoy arranco de nuevo. Si mañana seguís y pasado parás, en tu casa volvé a pararte para reconciliarte nuevamente. Porque esto va a ser así. Caminar con Dios día a día. Esto es todos los días. Es todos los días. A veces me levanto por la mañana, más de una vez me he levantado y le he preguntado al Señor, ¿estoy en el lugar adecuado? ¿Estoy en el lugar que vos querés que esté? Y tengo que preguntarle al Señor y decirle, bueno, Señor, si me equivoqué, perdóname, pero yo hoy me pongo delante tuyo para que me encamines, para tomar la decisión correcta, para pegarle. Hoy le quiero pegar, hoy quiero darle al blanco. Hoy no le quiero errar. Este sí tiene que ser tu llamado, a buscar que Dios te encamine para que puedas responderle no a mí, no al pastor, no a la iglesia, solamente a Dios. Ese va a ser el llamado que hoy vas a responder. Bueno, vamos a orar. Señor, tu palabra dice que vos sos el que pone el querer como el hacer. Señor, es tu espíritu el que nos habla, es tu espíritu el que nos llama. Y Señor, no nos podemos esconder, no podemos negar, Señor, que vos nos llamás. Y Señor, gracias. Gracias, Dios, porque nos tenés por dignos, Señor, de servirte, de ser siervos tuyos y de un día estar en tu presencia y que vos nos digas, bien hecho, siervo fiel. Gracias, Dios. Gracias porque por tu misericordia, por tu gracia, por la gracia de Dios sobre nosotros, que vos ponés esa capacidad, Señor, los dones, el talento, los talentos. Padre, gracias te doy por cada hermano, hermana que se puso de pie, Señor, entendiendo que vos lo llamás. Yo no sé a dónde, a qué, pero vos sí sabés y ellos seguramente ya lo están sabiendo, Señor. Y quizás si alguno todavía no lo sabe, sé que vos se lo vas a mostrar. Y oramos para eso, Señor. Oramos para que vos les muestres. Para que vos les muestres primero que no los vas a dejar ni desamparar. Como dice tu palabra, vos no nos vas a dejar ni desamparar. Y que vos vas a estar con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo. Son promesas tuyas, Señor. Y también nos dijiste que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Y que vos tenés toda la autoridad y que nos diste a nosotros esa autoridad. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad. Y yo te pido por cada uno de mis hermanos que vos hoy confirmes en su corazón
en su interior, en su espíritu, en su alma, que confirmes y que selles, Señor, este llamado, Señor. Y que ellos puedan, Señor, comenzar este hermoso camino, Señor, que es servirte a vos. Gracias te damos, Dios. Gracias por tu fidelidad otra vez. Te alabamos, te bendecimos. Bendecimos a cada hermano, Señor. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo lo llene de tu Espíritu. Que lo llene completamente, Señor. Que se cumpla Hechos 1:8, Señor, en sus vidas. Para que sean testigos hasta lo último de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí, estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio fiel.